esperamos que estén muy bien. Hoy vamos a ver qué tal, chicos, cómo están, cómo estás Tete, Nati, Mary. Bueno, vamos a ir arrancando, voy a arrancar. Una de las cosas, Mero, que hay que tener vamos a hablar de cómo ven las sabidurías ancestrales, el tema de la sanación. Y vamos a trabajar sobre esa mirada. Y a mí me gusta siempre empezar. Vamos a hacer como siempre 2 bloques de 40 minutos y después en el tercer bloque, si alguien tiene un comentario o una pregunta, ahí utilizamos el tercer bloque para intercambiar. Ok. Una de las cosas que a mí me interesa, a mí siempre soy una persona que le gusta, que está muy atado a la sabiduría ancestral oriental. Una cosa que me llama mucho. Y la antigua China, ¿sí?, cuenta lo que se dice un midrash. Es un midrash. Un midrash se traduce mal como... se traduce mal como leyenda. ¿Sí? Un midrash no es una leyenda, es como la tradición oral. Y la tradición oral oriental, en los tiempos de Confucio, que es más o menos 400 siglos antes de Cristo, te dice que los médicos recibían intercambio, el dinero, la ofrenda, los médicos chinos, ¿sí?, del pueblo o de la familia que protegían durante el tiempo en que la familia no estaba enferma. Muy interesante eso, ¿sí? Cuando alguien de la familia se enfermaba, el médico dejaba de cobrar, mientras el tiempo que la familia estuviese sana, el médico cobraba. Fíjense que siempre lo que nos llevan las sabidurías ancestrales es como a salirnos de nuestro eje. Y fíjense que esa diferencia, ¿sí?, entre cobro cuando está enfermo o cobro cuando está sano, ese intercambio necesario, las sabidurías ancestrales andinas y llaman el Aini, cuando hay una energía positiva que va de los dos lados. O sea, nadie recibe energía gratis. Y hay como un intercambio energético que favorece las dos personas. Ese es el concepto del Aini, ¿sí? Pero, si se fijan, cambia todo el enfoque, porque hoy en día nosotros en el sistema occidental, la medicina o el sistema de los lagartos o el sistema de la Matrix, como cada uno lo quiera llevar, el sistema liberal, el nombre que cada uno le quiera poner, el paradigma, ¿sí?, el paradigma que plantea es: yo vivo, subsisto y recibo energía de la enfermedad de mi paciente. ¿Sí? Entonces es un concepto que da vuelta, porque de hecho que, imagínense, si ustedes tuviesen que trabajar de esa manera, ¿sí? Recibo energía cuando la otra persona está bien, porque fíjense la diferencia entre recibir energía de alguien que está sano, recibir energía de alguien que está muy enfermo. Que sea en forma de dinero, esa energía, ¿sí?, eso también tiene que ver en la tradición. Entonces, es algo que nos cambia completamente el foco, la idea que tenemos. Y fíjense que si uno se pone, ¿sí?, porque de esto se trata las sabidurías ancestrales o lo que otros llaman la interculturalidad, ¿sí?, es como mirar con los ojos del otro. Si uno se pone del lado de esa sabiduría ancestral, uno se pone de lado como si fuese médico, porque lo que vamos a tratar de hacer en estos encuentros, no sé cuántos dan, era de ponernos del lado del terapeuta, imaginar que vamos a atender gente y hacer como una consulta entre todos y ver cómo, porque si yo le puedo explicar a alguien cómo sanarse, yo lo tengo que poder hacer. Es una condición también, ¿sí? En la energía, yo vendo, esto también es importante, si yo soy terapeuta, vendo bienestar, yo tengo que estar vibrando en bienestar, si no, no soy creíble. Digo siempre el mismo ejemplo. Si vendo Damián, por ejemplo, estoy medio jugado para vender producto para el pelo y el crecimiento.
¿sí? No digo que estoy mal, pero digo, no sería muy creíble. ¿Sí? Esto también es importante. Entonces, en el bienestar pasa lo mismo. Entonces, yo realmente quiero ayudar a una persona a sanar, o yo mismo quiero sanar, tengo que hacer de cuenta que en realidad el paciente que le estoy hablando es a mí mismo. A ver cómo yo resueno de eso. Si todos están de acuerdo, me entienden, me hacen así, porque a mí es como, ok, continúo. Bien, entonces decíamos, imaginémonos que somos todos médicos orientales chinos y tenemos que administrar a un pueblo y sabemos que nosotros lo que necesitamos es que la gente del pueblo esté bien. ¿Por qué? Porque primero no sabemos si vamos a poder ir todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos con esa gente? Trabajaríamos dos cosas. ¿Sí? Trabajaríamos, y es lo que hacían los médicos chinos, ¿sí? Es lo que en algunos principios se hacía en Cuba, ¿sí? Se trabaja mucho la prevención. Eso es una... ¿sí? Tengo que prevenir. La prevención. ¿Cómo puedo prevenir no agarrarme el COVID-19? Vamos a hablar después de cómo lo puedo prever, que trabajo la prevención. Y la otra cosa que es muy importante, me parece, en cualquier proceso de sanación, que es saber que la sanación del proceso se da a nivel interno. Yo voy a trabajar en mí, tengo que poder autosanarme, y si yo voy a trabajar en otra persona, tengo que ayudarla. Si soy terapeuta, a mí me parece, es mi visión, siempre uno dice de la visión, es ayudarla a autosanarse. Esto es un tema también que me parece muy importante en todo lo que es la salud, porque una de las cosas que trabajan justamente es que trabajamos, ¿sí? Es ser consciente que todo depende de mí. Y a la otra persona le tengo que hacer ser consciente que todo depende de ella. ¿Por qué? Porque fíjense una cosa. Yo a la persona, si yo no trabajo la autosanación, si yo no trabajo autosanación, ¿sí? En realidad, si yo voy a un médico para que el médico, ¿sí? Supongamos que yo soy terapeuta, este es el ejemplo. Si cada vez que mi paciente le duele algo y le duele lo mismo, yo lo tengo que sanar, estoy creando en mi paciente una dependencia. Y en los códigos cabalísticos, ¿sí? El depender de algo, ¿sí? El estar tiene que ver con lo que se llama la falsa idolatría, o ¿sí? Falsa idolatría porque idolatro lo que está afuera en vez de idolatrarme a mí mismo. ¿Sí? Da lo que es el concepto de falsa idolatría, tiene que ver con el desempoderamiento. ¿Sí? Si yo trabajo, si mi paciente depende de mí, estoy desempoderando. Y no puedo trabajar desempoderado la autosanación. Esto es una de las cosas creo que me parece vital. ¿Por qué? Porque también a mí me pone en una responsabilidad, porque yo sé que en el fondo, todos los problemas, ¿sí? Yo tengo, en realidad los estoy autogenerando y me los debería poder estar autosanando. No está mal que uno necesite ayuda y de repente te vas a una terapia de registros akáshicos, vas y tomás alguna medicina, haces una carta astral, algo genealógico, trabajás en el campo energético con la acupuntura, el reiki, todo eso y ayuda. Pero una de las cosas que en todo lo que es la salud, ¿sí? El concepto de autosanación es básico. Entonces, vamos a ver si me olvidé algo. ¿Sí? Y esto es importante, ok. Y cada uno no está, esto también es importante, uno no está como bastardeando la medicina tradicional, ¿no? Eso no es para nada la intención, al contrario, uno está perfectamente de acuerdo que la medicina tradicional es importante, ¿sí? Es importante en un plano, es en el plano de la materia,
el plano de la materia es importante, sí, muy importante. Recuerden, la parábola forma parte de la partecita necesaria, es esa oveja descarriada, esa oveja que el rebaño la necesita, sí es necesario, pero una de las cosas que yo tengo que saber es que la materia está decidida, por lo menos a nivel holístico, de energía. Entonces, la sanación de la medicina tradicional, ¿sí? puede ayudar mucho, ¿sí? en el cierto plano físico. Pero si uno sabe que lo físico, ¿sí? es lo que hablamos, no trabaja medicina tradicional, ahora está habiendo un cambio, no trabaja la autosanación, trabaja la dependencia. ¿Sí? Está como envuelta en ese falso paradigma de que entre peor está el otro, mejor estoy. Una energía de intercambio muy poderoso, y es lo que está pasando ahora, no digo con todas, pero con muchas industrias farmacéuticas. Con muchas industrias farmacéuticas, como que vos vendés una loción para el pelo y de repente hay un virus que todos se quedan pelados. ¿Sí? Vos, entre más pelados hay, más ganás dinero. Es normal que se te genere en contradicción. ¿Sí? Entonces, bien, eso es bien una cosa que quería decir. Entonces, emergencias, etcétera, estamos de acuerdo que no se está como contradiciendo la importancia que tiene la medicina tradicional. Pero, ¿sí? La medicina tradicional no es holística. Y eso es una de las cosas que también es importante entender, porque finalmente, ¿sí? Yo me quiero sanar o yo quiero ayudar a otra persona que sane, lo que voy a tener que trabajar, otra manera de enfocarla, es la sanación holística. Mí y los demás. Y siempre vuelvo a lo mismo. Si yo quiero que alguien trabaje algo, ¿sí? Yo tengo que poder hacerlo pasar por mí primero. Y es una ley, bien, es otro código cabalístico, otra sabiduría ancestral hebrea. Se dice que un sanador, ejemplo, fíjense otro midrash, se dice que un cabalista se quiere sanar un dolor de cabeza, lo mejor que puede hacer es ayudarle a una persona que se le vaya el que tiene. ¿Por qué? Que la mejor energía de sanación es la que transita por mí mismo. Un concepto bastante interesante también, que siempre la cosa primero, antes que nada, pasa por uno. Es una cosa que es importante, me parece, como empezar también a tratar de difundir. Fíjense, entonces, ¿de qué se trata una sanación holística? Esto también lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero estamos de acuerdo que puedo intuir que si estoy sano holísticamente en todos los planos, no hay enfermedad que pueda entrar. ¿Sí? La enfermedad es una energía que atraviesa mi campo energético. Pero el campo energético del ser humano, cuando está mínimamente bien, tiene que ser una energía muy fuerte. Entonces, fíjense, a mí me gusta mucho porque si uno piensa, y me parece muy lindo hacer esta charla en tiempos de plaga, como lo decimos siempre, ¿no? COVID-19, uno lee las plagas de textos antiguos, del Antiguo Testamento, uno lee las plagas y uno dice, uy, está hablando del COVID. Algo que nadie sabe en realidad cómo se contagia, nadie tiene mucha información, el mundo está como muy desorientado en el plano físico por una plaga. Y fíjense que si no hubiésemos padecido el COVID, ¿sí? Cuando uno lee el texto bíblico y lee lo que es una plaga, uno no lo entendería, no lo podría vivir. Ahora nosotros sí estamos viviendo una plaga. Entonces es muy interesante ver qué dicen las sabidurías ancestrales acerca de las plagas. Y tiene que haber una información muy importante cada vez que Moisés, Jesús, el profeta Mahoma tocan el tema de las plagas, porque quiere decir que hay una información muy, muy interesante. ¿Okay? En tiempos de plaga es muy interesante ver qué dicen los textos sagrados acerca de las plagas, ¿sí? Como
como la lepra. Fíjense, vamos a usar la historia de que Jesús sana a los leprosos, donde dice que Jesús, yendo su viaje a Jerusalén, sabiendo que Jerusalén es la tierra prometida, es cuando se produce, de alguna manera podríamos decir que Jerusalén es cuando se produce la sanación holística, es cuando uno va caminando hacia su tikkun, lo que se llama en hebreo, el nodo norte, en astrología, cuando Jesús sana a los leprosos, ¿sí? Decía que, bueno, entra a un pueblo, salen a su encuentro 10 personas enfermas de lepra, ¿sí? Y recuerden que siempre el número 10 representa las 10, ¿sí? Las 10 esferas, los 10 mundos que tiene que atravesar, la energía antes de materializarse, ¿no? Y 10 leprosos, ¿ok? Y después nos cuenta que Jesús, ¿sí? Le dicen, maestro, ten compasión de nosotros. Pensé que ten compasión de nosotros es como acércate a nosotros con compasión. Siempre acuérdense que decimos que la compasión, ¿sí? Es lo que se llama el pilar del medio del árbol de la vida, ¿sí? Entonces nos viene diciendo que nuestra compasión es como que nos exige también a la vez un trabajo de equilibrio entre las cosas, ¿sí? Vayan a presentarse a los sacerdotes. Interesante porque Jesús, una vez que las personas están sanadas, los leprosos, dice, vayan a ver a los sacerdotes. Representarán los sacerdotes, ¿sí? Representará justamente la parte tradicional, la parte 100% de la Matrix, la religión, el encierro. Y lo que nos cuenta la Biblia es que cuando ellos empiezan a ir caminando como para contarles a los sacerdotes, se produce la sanación. Bien. Después hay, muchísimos códigos más, pero me quiero simplemente detener en esa parte. Y Jesús los sana. La primera cosa que nos damos cuenta es que Jesús tenía contactos con los leprosos. O sea, la transmisión de la plaga, de la lepra, no tenía que ver con el contacto físico. Porque Jesús, al sanar a los 10 leprosos, a compartir con él, ¿sí? Quiere decir que está en contacto. No hay un aislamiento, ¿sí? Uno tampoco quiere decir que tiene que salir a buscar gente que esté enferma, son códigos ocultos que nos están dando. Por supuesto que hay que trabajar siempre la prevención, la autosanación, etc. Pero eso es la primera información. Entonces Jesús los va a sanar. Interesante de ver qué es lo que pasa en esa sanación, porque Jesús los sana. Nos cuenta la Biblia, 9 parten y como sin regresar a Jesús, de alguna manera. Y Jesús pregunta, pero ¿no eran 10 que habían sido sanados? ¿Por qué vino uno solo? ¿Dónde están los 9? Ninguno, fíjense, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios. Y recuerden que siempre cuando se nombra Dios en las sabidurías ancestrales se está hablando de la Ejad, ¿sí? De que cuando hablo de Dios, hablo del Dios afuera y del Dios adentro al mismo tiempo, ¿sí? Yo no puedo estar honrando a Dios y no estar honrándome a mí mismo. Dios, eso es multidimensional. Nosotros con nuestra mente occidental nos cuesta entender cómo algo puede estar afuera y adentro, ¿sí? Que tiene que ver con lo lineal, pero justamente una sanación holística trata de entrar en el plano cuántico. Y Jesús, después ocurre algo también interesante, donde Jesús se da cuenta como que uno solo fue el que regresó, y dice al hombre que regresó, vino a alabar a Dios, ¿sí? Y en este caso lo que nos dice es que la persona
vino a cometer falsa idolatría o a idolatrar solamente a Dios fuera, porque después Jesús le dice, tu fe es la que te ha sanado. La fe. Interesante eso, la fe. Lo que nos está diciendo que finalmente, detrás de todo, ¿sí?, hay una cuestión de fe, pero ¿qué es realmente la fe? Acuérdense que en el código cabalístico, la fe, cuando se habla de fe, se habla de la sefirot de Keter. ¿Sí? Lo que está diciendo es que lo que sana a una persona es su Keter. Y el Keter, ¿sí? El Keter, mi Keter, tu Keter, de cada uno, se busca adentro. ¿Se dan cuenta cómo está totalmente implícito el tema de la autosanación? Lo que el texto nos dice, que Jesús, ¿sí?, había sanado a esa persona porque había logrado que esa persona despierte su fe. Había logrado que esa persona trabaje de verdad dentro de ella. Pero era ese trabajo interno que había salvado. Los otros 9, ¿sí?, podría inducir que, los otros 9 se van a contagiar de vuelta. ¿Sí? Porque bajaron la dependencia. Ok. Entonces, hay como, fíjense, un concepto ahí interesante. Y otra cosa que nos cuentan los textos bíblicos, ¿sí?, de las plagas, como la lepra, ¿sí?, la información que nos da es que nos dicen que las plagas vienen, y esto nos lo cuenta en la historia de Moisés, ¿sí? Moisés es un texto muy antiguo y es muy interesante porque son textos que están reconocidos por todas las religiones, ¿sí? Musulmanes, cristianos, judíos, ¿sí?, reconocen la historia de Moisés. Moisés en el Corán se lo llama Musa. Entonces nos dice, nos cuenta el texto sagrado respecto a la plaga, que Miriam, la hermana de Moisés, agarra la plaga. Tengan en cuenta que cuando lo que nos estaba diciendo, ¿sí?, lo que nos cuenta el texto sagrado es que una persona muy poderosa energéticamente, una chamana, ¿sí?, es una de las sacerdotisas. Nada, viste que cuando lo mueves un poquito. Ok. Era una de las sacerdotisas y se agarra plaga. Y nos cuenta también los que hicieron la iniciación de registros, siempre lo hablamos, ¿sí? Y nos cuenta el texto que tienen plaga, y se agarran la plaga porque hablaron mal de un tercero, hablaron mal específicamente de Moisés, pero cometieron el acto, ¿sí?, que lo llaman la lashon hará, la lengua perversa, hablar mal del tercero que no está presente, aunque esas cosas sean verdad. Que lo que hablaba Miriam, Moisés, por lo bajo, ¿sí?, era que la mujer era hebrea y era de otra raza. Eran dos verdades. Nadie puede decir que Miriam mintió. Lo que dijo es verdad, porque entonces quiere decir que cuando uno habla mal de otro, ¿sí?, cuenta la leyenda, es en ese momento que sos permeable a agarrarte la lepra. Es interesante porque fíjense que hablar mal de una persona, no hablar mal de una persona, ¿de quién depende? Uno mismo, finalmente. Es decir que otra vez los textos, ¿sí?, orientan hacia la autosanación, y fíjense que si nos dijeran que hablar mal de una persona aumenta las posibilidades de agarrarte una plaga, es muy interesante plantearse otra vez el tema de la autosanación, ¿sí? Tenemos como distintos, mostramos como siempre los textos, ¿sí?, trabajan la autosanación. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sanación holística? Hay una cosa que estamos todos de acuerdo, que parte de la sanación holística, algunos la llaman
tiene que ver o bien con la sanación álmica, o bien con la sanación cuántica, o bien con la sanación energética, como quieran llamarlo, ¿sí? La sanación holística es la sanación en todos los planos. Para poder sanarse holísticamente, uno necesita conocer todos los planos. Bien, y muchas veces, ¿sí? Muchas veces, entonces, por ejemplo, si vamos a hablar del alma, nos tenemos que dar cuenta que es importante conocer más sobre el alma humana. Si una sanación holística se enfoca desde el punto de la sanación del alma, tengo que hacer un trabajo de conocer cuáles son las partes que tiene el alma. Aquellos que les interese y no lo hayan visto en los encuentros de Cábala, y nos contactan y nos dicen, Dami, hablaste del alma, eso está hablado como 40 minutos, pero básicamente entender de que las tres partes del alma tienen que ver con la parte biológica, la parte emocional y la parte de la Neshemá, siempre lo que decimos, la parte más elevada del alma, la parte que de alguna manera, cuando es sanada, ¿sí?, tiene una tendencia a encadenar una sanación, que es la sanación de los pensamientos. Después vamos a hablar un poquito, pero ya tengo que saber que si no trabajo en los tres planos, mi sanación no es completa. Y después, esto algunos lo llaman, no sé si escucharon hablar, siempre Ale lo nombra, que es el campo morfogenético. ¿Y qué es el campo morfogenético? Las sabidurías ancestrales lo llaman el Shem. Tiene que ver con, si quieren, el plano akáshico, ¿sí?, el plano astrológico, el plano generacional, ¿sí? Estos tres planos, a veces en Crayon lo llaman el campo. Y también tengo que poder trabajar lo que rodea energéticamente a esa alma, las distintas cosas que están en relación energética. Porque otra vez viene lo mismo, autosanación. Para poder trabajarlo de afuera, tengo que trabajarlo de adentro. Acuérdense siempre, ¿sí? Siempre volvemos a las sabidurías ancestrales, en este caso la del Kibalión, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. ¿Okay? Entonces, siempre tener en cuenta los planos astrológicos, akáshicos y transgeneracional en una sanación. Siempre con Ale eso nos parece importante, pero volvemos a lo mismo, ¿sí? Si se genera dependencia, entonces es como que está fallando algo, ¿sí?, a nivel de Keter. Porque esto, Keter, el árbol de la vida, ¿sí?, se activa desde adentro. ¿Bien? Ok. Entonces, a ver. Lo que vamos a seguir, habíamos dicho entonces que una de las cosas que íbamos a trabajar era como si íbamos a imaginar que había otro paciente al cual teníamos que atender, ¿sí? Y una cosa importante también que me gustaría como rescatar de la medicina tradicional y de la medicina occidental, ¿sí?, la capacidad de diagnóstico. El diagnóstico es una cosa súper interesante porque el diagnóstico es como qué está ocurriendo a nivel de diagnóstico en el mundo de la materia. Muchas veces, para poder entender dónde está el origen, ¿sí?, dónde tengo que empezar a trabajar en el plano energético, ¿sí?, el plano de la materia me da una información muy importante. Entre más precisiones tengo acerca de la información que recibo, por eso lo que en la sanación, como lo interpretamos con Ale, no se trata de desdeñar la parte lo que se llama la medicina tradicional o la medicina occidental o la medicina de la ciencia, ¿sí?, o la medicina, como la llaman, alopática, sino de que logre el pilar del medio, ¿sí?, entre la medicina tradicional y la medicina cuántica. Y de la medicina tradicional está muy avanzado. La medicina cuántica, ¿sí?, curiosamente, recién en esta etapa, la humanidad está volviendo a enderezarse.
Entonces, yo creo que una de las cosas que uno siempre tiene que tener en cuenta, lo que es un proceso de sanación o un proceso de salud, es preguntarse a uno mismo, a la persona, dos preguntas. La primera pregunta es si queremos estar bien. Esa es la primera pregunta que nos podemos hacer a nivel de autoconocimiento. ¿Quiero estar bien? ¿Deseo estar bien? Muchos de nosotros conocemos a gente que en el fondo, sabemos que no desea en el fondo estar bien. Y si no desea estar bien, ¿sí? No hay deseo. Otra vez volvemos a Keter. Otra vez volvemos a decir. No hay deseo de estar bien, no hay Keter. Si no hay Keter, no hay posibilidad de sanación. Todos eran parches. Primera pregunta. La segunda pregunta que nos tenemos que hacer, o que se tiene que hacer una persona, me parece, a nosotros, respecto a cualquier cosa que quiera sanar, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿estás dispuesta a trabajar? Porque si te querés sanar, pero no estás dispuesta a trabajar, o uno no está dispuesto a hacer un esfuerzo, a entregar algo, yo quiero recibir energía, tengo que entregar energía. ¿Sí? Lo habíamos visto cuando hablamos del sacrificio de Abraham en la Biblia, representa eso. El universo le dio todo a Abraham, pero Abraham estuvo dispuesto realmente a entregar todo. ¿Estoy dispuesto a hacer ese intercambio? No puedo pretender que venga un proceso de sanación, ¿sí?, gratis, energéticamente. Que, ¿sí?, no puede no costarme. Tiene que nacer desde mí. Y tengo que trabajar. ¿Sí? Cada vez que yo voy a que otra persona me ayude energéticamente, está perfecto. Pero si no tengo ese trabajo de autosanación y de saber de que la persona que estoy viendo en estos momentos, ¿sí?, me está ayudando, pero tengo que dejar de verla. Menos como terapeuta, no sé, la relación es otra cosa, ¿sí? Pero tarde o temprano la tengo que dejar de ver. Le tendría que decir al terapeuta, ¿sí?, yo si me quiero sanar de lo que sea, tal, buenas tardes, trataremos de vernos lo menos posible. ¿Sí? Eso es, ¿por qué? Porque viene de adentro. Ok. Seguimos. Okay. Entonces, lo que nos está diciendo, ¿sí?, cuando tenemos alguna enfermedad o cuando tenemos algún problema en el mundo físico, ¿sí? ¿Cómo tenemos entonces? Ya entendimos lo que es la salud, ahora tenemos que entender, tenemos que ir al otro extremo, conocer qué es la enfermedad. ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué representa una enfermedad? Una enfermedad que se manifiesta en el mundo físico. La pregunta a hacerse. Lo primero que tengo que entender, ¿sí?, que otra vez volvemos a las sabidurías ancestrales, como es arriba, es abajo. Lo primero que tengo que saber son las leyes de la física y del mundo cuántico. Si hay algo que se manifestó abajo, hay algo que está manifestado arriba. ¿Sí? Lo primero, entonces, una enfermedad me está dando información, es un indicador de que ocurrió algo energético. Como vamos a ver después, yo no lo pude frenar antes de que se manifieste en el campo físico. No lo vi, o me hice el tonto, o me di por vencido. Varias posibilidades, ¿sí? Pero una enfermedad nos está, y estamos de acuerdo que todos caemos enfermos, yo caigo enfermo, todo el mundo tiene dolencias, ¿sí? No somos maestros ascendidos, pero ¿de qué se trata? Que cuando uno tiene una dolencia, un dolor de cabeza, ¿sí?, a veces me agarra o lo que sea, ¿sí?, lo primero que yo tengo que decir es, uy, qué mala suerte. Si yo digo, uy, qué mala suerte, me agarré un dolor de cabeza, no estoy entendiendo. No es una cuestión azarosa, ¿sí? Uy, me dolió, uy, qué casualidad, uy, me agarró un dolor de espalda.
fue porque hice un movimiento que no tenía que hacer, pongámosle. ¿Sí? Yo creo que es fruto del azar. Entonces no estoy entendiendo el aviso. ¿Sí? Cuando se manifiesta algo en el mundo físico, tengo que tener la capacidad, como autosanador que voy a hacer, a entender, para tratar por lo menos, si no lo puedo, a tratar de entender y hacer un esfuerzo y decir, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo energético? ¿Sí? Y lo voy a tener que arreglar. Una sanación holística implica, ¿no? Una sanación de la enfermedad. Entonces, en realidad, ¿sí? Si empezamos a entender una enfermedad como un indicador, así que uno en algún momento podría, si uno tiene la conciencia de entender, de sentir que es un indicador, uno de alguna manera, ¿sí? Si nos vamos al extremo de la compasión, podríamos casi agradecerle a la enfermedad de que se haya manifestado, porque se está diciendo que nos estamos haciendo los tontos, no estamos viendo algo, hay algo en el plano energético que estamos dejando estar. Y hasta que no lo corrijamos, hasta que sigamos insistiendo en corregirlo en el plano físico, ¿sí? Va a seguir ocurriendo. Una de las cosas que nos enseñan las sabidurías ancestrales como la cábala, como el taoísmo, como el sufismo, es que si quiero concretizar modificaciones en el plano físico de lo que sea, de un trabajo, desde la abundancia, desde una enfermedad, si no trabajo el plano energético, no va a haber transformación. Esto también es un concepto importante de entender. Y una vez que la enfermedad apareció, produce otra paradoja, es que, ok, entendí que en el plano físico hay algo, pero de alguna manera me tengo que olvidar. ¿Sí? Cuando ya tengo más o menos controlado, después vamos a hablarlo bien detalladamente, pero cuando más o menos tengo controlado el mundo físico, ¿sí? Los procesos de sanaciones me tengo que olvidar del mundo físico. Ya está, ya vi que en el mundo de abajo había ocurrido, más o menos, está ahí más o menos sostenido con alambre, más o menos bien, me voy al plano energético. Hay veces que simplemente concientizar el plano energético, simplemente hacerlo consciente, a veces es cosa suficiente para poder realizar la modificación que queremos hacer. Ok. Vamos a seguir hablando de salud, pero vamos a tratar de tener lo que decíamos, una visión holística. ¿Sí? Fíjense que yo, entre toda la gente que veo conectada, veo que hay gente que son como muy saben mucho de terapias, ¿sí? Y fíjense que es muy importante en cualquier proceso de sanación, Y uno siempre decía en la primera parte que todo proceso de sanación tiene que pasar, para que sea verdadero, tiene que poder pasar por mí. Entonces, decíamos que en cualquier proceso de sanación, si yo quiero adentrarme en ese mundo, es fundamental, ¿sí? Entender cuál es el proceso energético que hace una enfermedad antes de aparecer. Es fundamental. Si yo no tengo claro, ¿sí?, cuál es el circuito o las etapas, si yo no tengo claro cuáles son las diferentes etapas que hace una enfermedad antes de manifestarse, cualquier tipo de sanación va a ser inútil. ¿Por qué? Porque voy a andar como decimos en Argentina, voy a andar como un ciego en la bodega. ¿Sí? Es como que voy a ir a ciegas porque voy a tocar cosas, pero si yo no tengo claro dónde se origina cualquier enfermedad, cualquier dolencia, yo no tengo claro dónde se origina, nunca voy a tener seguridad de lo que trabajé. Voy a estar siempre a ciegas. Por ahí, tantas cosas que hago, puede ser que la termine suprimiendo holísticamente, pero
muy importante conocer, ¿sí? Muy importante conocer el proceso que hace una enfermedad antes de materializarse. Pero una cosa interesante que vamos a recordar hoy todos juntos, ¿sí? Que si yo logro conocer el proceso que hace cualquier enfermedad antes de materializarse, yo logro conocer cuáles son, por lo menos, el dibujo que hace una energía, una enfermedad antes de materializarse, después tengo que saber que ese proceso que hace la enfermedad es exactamente el mismo proceso que hace cualquier energía materializarnos. Los códigos ancestrales, ¿sí? La historia ancestral, la cábala, el sufismo, el taoísmo, ¿sí? Todos conocen esas diferentes etapas que logra una energía. Por eso, dice que aquel que conoce cómo una energía se materializa y cuáles son los distintos pasos, dónde nace, cuándo es que una energía se hace mala, cómo se produce esa negatividad de la energía. ¿Sí? Si yo no tengo claro eso, no voy a poder saber. Y si yo sí tengo claro, tengo que poder entender que todas las cosas que no quiera que se materialicen o que no quiera que se materialicen, van a seguir exactamente el mismo proceso que vamos a ver hoy. Porque lo que hoy vamos a contar, ¿sí? Lo que hoy vamos a contar es cuáles son las distintas etapas que hace la materia antes de realizarse. Los textos ancestrales nos traen esa información. ¿Sí? Nos describen cada una de esas etapas. El ser humano siempre los tuvo adelante. Y lo más increíble es que ahora la ciencia comienza recién ahora a decirlo, ¿sí? Pero en los textos ancestrales esto está clarísimo y con un gran detalle. Entonces, eso también, creo que hoy cada vez que hablemos de la enfermedad lo puedan trasladar, ¿sí? Lo que les decía es que me gustaría que hoy, cuando hablemos de la materialización de una enfermedad, ustedes lo puedan trasladar a su cotidiano con cualquier cosa, con una canción que quieren escribir, con un proyecto que quieren materializar, con una angustia que quieren sacar de ustedes, ¿sí? Con cualquier cosa en este mapa que hoy vamos a ver, ¿sí? Vamos a saber cuáles son las distintas etapas, dónde tenemos que ir a solucionar el problema si realmente queremos que una energía negativa nos abandone. Una energía negativa, una enfermedad, como lo habíamos visto en el encuentro anterior, una enfermedad es indicador de que hay algo que pasó en el mundo energético. Que la enfermedad representa el último mundo, la última etapa que hace cualquier energía antes de materializarse, y en la enfermedad lo vemos porque se desarrolla en nuestro cuerpo, en el cuerpo de nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, si yo conozco, pero esa es la última etapa, nosotros trabajamos siempre en la última etapa. Hoy vamos a tratar de remontar las etapas anteriores, trabajar la sanación holística realmente como buscar esa energía antes de que se materialice. Cuando la quiero ir a sanar, tengo que ir a sanar cualquier cosa que se materialice. ¿Sí? Y fíjense, otra cosa muy interesante, es que una vez que yo entendí este proceso, lo puedo aplicar a cualquier cosa que yo quiero que se materialice en mi vida. Que el proceso va a ser exactamente el mismo. Si yo no me siento, por ejemplo, en abundancia, ¿sí? Yo voy a entender con esto por qué no se me está manifestando la abundancia. ¿En qué etapa ¿sí? del sistema de los mundos tengo que ir a trabajar y tengo que trabajar con mis agujitas y con mis energías? Porque ahí me piden de corregir. Bien. Esa es como la introducción. Entonces, vamos a empezar a describir este proceso energético que hace la enfermedad antes de materializarse. Lo primero que tengo que saber es que las sabidurías ancestrales, ¿sí? Me parece que está de una manera muy simple y muy interesante, lo dividen en 4 estaciones, 4 mundos principales. ¿Sí? Quiere decir que
la enfermedad, antes de materializarse, siempre arranca en el primer mundo, pasa al segundo mundo, va al tercer mundo y llega al cuarto mundo, que es la materia. ¿Sí? Ahí tenemos 4 mundos por los cuales toda energía que se materializa atraviesa esos 4 mundos. Fíjense que dentro de cada uno de esos mundos, ¿sí?, hay a su vez 10 etapas más. ¿Sí? Y si pudiésemos ver en detalle, veríamos que del mundo 1, cuando pasa por el primer mundo, hace 10 etapas, pasa al mundo 2, hace 10 etapas y pasa al mundo 3. ¿Sí? En realidad son 4 mundos, 10 etapas cada una. Entonces, ya tengo la información, sé que la enfermedad, cualquier enfermedad antes de materializarse, atraviesa 4 mundos, y ahora sé también que cada uno de esos mundos contiene 10 etapas a su vez. ¿Sí? 4 por 10, 40. Un número muy importante para entender muchas cosas. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de los 4 mundos, no vamos a hablar de cada una de las etapas, pero aquellos que conocen el árbol de la vida, ¿sí?, el árbol de la cábala, saben que en el árbol están representadas las 10 etapas de cada mundo, y como en el árbol está todo, también está representada los 4 mundos. Acuérdense que todo está dentro del árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol de la vida con, a su vez, dentro de sí, árboles de la vida, porque cada una de estas esferas contiene a su vez 10 árboles de la vida. ¿Sí? Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Las antiguas, les voy a mostrar cómo la sabiduría ancestral hebraica, repito, ya sé que hay veces que siempre repito lo mismo, pero si alguien la primera vez que lo ve, las sabidurías, cuando hablamos de sabidurías hebraicas, hablamos de las sabidurías comunes a judíos, musulmanes y cristianos. Ok, bien. Les voy a compartir en el Zoom, ¿sí?, para que lo puedan ver. Ahí tenemos los 4 mundos. ¿Sí? El primer mundo, las sabidurías ancestrales lo llaman mundo de Asilut. A la vez representa, ¿sí?, la parte alta del árbol de la vida. En el segundo mundo lo llaman mundo de Briá, el tercero de Yesirá, el cuarto es de Asia. Después vamos a ver de qué trata cada uno. Esto es para que quieren los nombres donde lo pueden encontrar, pero esto para que lo sepan. Fíjense como dijimos entonces, que la enfermedad recorre 4 mundos, que cada uno contiene 10 instancias diferentes. Llegamos 4 por 10 al número 40. Y nos empezamos a dar cuenta, tenemos un video al respecto sobre la importancia del número 40, las sabidurías ancestrales, pero cada vez que en los textos sagrados aparece el número 40, me está describiendo, ¿sí?, una energía que recorrió los 4 mundos de manera completa, y cada uno de esos mundos en sus 10 etapas. 40 días de diluvio, 40 años estuvo el pueblo hebreo errando el mar, en el desierto de Egipto, antes de encontrar la tierra prometida, ¿sí?, antes que se pueda manifestar la tierra prometida, que representa esa elevación del alma. Y tengo que aprender, conocer, a controlar a mi gusto las manifestaciones de la energía de esos 40. Si 40 días estuvo Jesús en el desierto para que se pueda de alguna manera manifestar la energía mesiánica de Jesús, o para que pueda dar el paso final, lo mismo, lo que tenía que pasar, ¿sí?, esa energía que tenía que manifestarse, tarda siempre 40, siempre hay un 40. Por eso cuando lo vean ahora el 40 en los textos bíblicos, ya saben que viene, que nos está hablando de este proceso energético del que vamos a hablar
ahora. Bien. Entonces, para que podamos entender, ¿sí? Sí, con algo más fácil de entender, este proceso de energía, este proceso que hace la materia, vamos a hacer de cuenta que vamos a atender, ¿sí? Todos juntos a un paciente. Vamos a atender a un paciente que tiene cáncer. Nos vamos a imaginar que somos un coro de terapeutas, ¿sí? Y que viene una persona que tiene cáncer y la tenemos que ayudar para que se sane. A eso tenemos que entender cómo fue que se produjo el cáncer. ¿Cuándo empieza a producirse el cáncer? Entonces vamos a utilizar, para aquellos que ya vinieron alguna vez a una charla lo han visto, vamos a utilizar lo que llamamos un edificio de la salud. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer que nuestro edificio consta de 4 pisos, que, a ver si podemos compartirlo, así va a ser más fácil que se vea. Entonces decíamos que nuestro edificio consta de 4 pisos, que lo vamos a llamar nuestro edificio de la salud. A ver, lo vamos a ver acá más grande. Bien. Entonces, va a representar este edificio de la salud. Este edificio de la salud va a representar nuestro cuerpo, ¿sí? Dentro de esos 4 mundos. Nuestro edificio de la salud son nosotros dentro de los 4 mundos. Es como que nosotros vivimos en ese edificio de la salud. Bien. Y vamos a hacer, para que se entienda la metáfora, vamos a imaginarnos que el agua dentro de nuestro edificio de la salud representa la enfermedad. Cuando un piso está inundado, quiere decir que ese piso, ese mundo, ya la energía que está bajando por ahí está enferma. Es una energía negativa. ¿Entiende cuál es la idea? ¿Sí? ¿Hay alguno que tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer? ¿No? Ok. Vamos a proseguir entonces. Entonces, decíamos, ¿sí? Tenemos un edificio que nosotros estamos dentro del edificio. ¿Y por qué vamos a vernos? ¿Por qué esta persona viene a vernos a nosotros? Porque está enferma. ¿Por qué está enferma? Porque tiene agua en el piso número 1, que es el piso del mundo físico, tiene un cáncer. Entonces, ¿cómo sabemos que el edificio está mojado? Porque nosotros en el mundo número 1 tenemos un diagnóstico, tenemos algo, vemos que entró el agua en el piso número 1 donde vivimos nosotros o donde esta persona vive. Es como que esta persona nos hace meternos dentro de su departamento, dentro de su edificio, y nosotros constatamos que efectivamente ahí hay agua. Okay. Entonces, lo que siempre decimos es que lo primero que tenemos que hacer es, tenemos que tratar de empezar mínimamente a sacar el agua del piso número 1. Para eso, bienvenido siempre todo lo que es la medicina tradicional y la medicina alternativa, inclusive, nos sirve para eso. Entonces, esta persona tiene cáncer, y entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico que nosotros le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir? Mirá, vamos a empezar a sacar tu agua, y por ahí te tenés que hacer una quimioterapia, ahí tenés que tomarte un cóctel de pastillas. Tenemos que trabajar, si hay algo urgente, tenemos que trabajar en el mundo físico, ¿sí? Si ya entró el agua es porque ya hay un grado de urgencia. Esto lo determina los diagnósticos, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Una vez que logramos que el agua se tranquilice lo urgente, estamos todos de acuerdo que nos vamos a ir a trabajar al piso de arriba. ¿Okay? Y en el piso de arriba nos damos cuenta, ¿sí?, de que hay agua.
Vamos corriendo por una escalerita al costado y entramos al segundo piso y decimos, uy, acá también hay agua. Vamos corriendo al tercer, ok, entonces sé que tengo que trabajar acá. Voy corriendo al tercer piso, ¿sí? Y digo, uy, acá también hay agua. Voy corriendo al cuarto piso, digo, uy, acá no hay agua. Ok, bajo al segundo piso de vuelta, pero ya tengo una información importante. En el cuarto mundo no hay agua. Ah, es una información. Igual, de acuerdo que a todos nos interesa saber qué hay en el cuarto mundo. Y por más que no tenga que entrar a sanar, algo de ahí me interesa, porque forma parte de este edificio. Vuelvo a bajar al segundo piso, donde yo tenía agua, y entro, digamos, a esa habitación. Es ahí donde empezamos a trabajar. Entonces, el segundo mundo, en nuestro árbol de la vida que pudieron ver, lo llamaban el mundo de Yesirá. Nuestro edificio de la salud lo vamos a llamar mundo de las emociones. Ese es el mundo que está justo pegado al mundo físico. El mundo de Yesirá es, para definirlo de alguna manera, es el mundo emocional. Entonces acá ya tengo una información valiosísima, valiosísima. Ya podríamos detenernos acá, que ya es una información importante. Quiere decir que toda energía antes de materializarse pasa necesariamente por el mundo emocional. Es fundamental. Cualquier cosa que yo quiero materializar en mi vida, el mundo emocional va a estar incluido. Quiere decir que esa energía que yo estoy pasando, esperando que baje, va a pasar a través de un embudo que es el mundo emocional. Toda manifestación en este mundo físico va a ser algo que va a venir, se va a manifestar con una energía emocional de algún tipo. Si no tiene algo emocional, ¿sí? Si no hay una emoción del ser humano, ¿sí? Materialización no existe. Esto es una información muy importante después. Y estamos hablando de la enfermedad, esto es ley universal y espiritual. Cualquier enfermedad que se manifieste en nuestro mundo físico, ¿sí? Tiene un origen emocional. Tengo las emociones, ¿sí? Son la canilla, ¿sí? Que abren y que deciden que esa agua va a entrar a nuestro mundo. Entonces, esta máxima, ¿sí? Nos juntamos todos, decimos, bueno, esta paciente que tiene cáncer, tengo que trabajar en el mundo emocional porque esto está lleno de agua, tengo que empezar a limpiar, ¿sí? Y las aguas representan las emociones negativas. En este caso tengo que empezar a sacar todo el agua, tengo que empezar a sacar estas energías negativas emocionales. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder sacar, ¿sí? A este paciente, para poder reducir el agua del segundo piso a nivel emocional? Voy a trabajar respiraciones, voy a trabajar con relajación, ¿sí? Si tenemos tiempo lo vemos en este Zoom, si no lo vemos en el próximo, ¿sí? Pero tengo que empezar a saber de que la respiración, ¿sí? Es una de es como la varita mágica dentro del mundo emocional. La respiración es aquella que tiene un gran poder en el mundo emocional. Quien controla la respiración, controla el mundo emocional en gran parte. Por eso, fíjense que no es compatible, y no es compatible una respiración consciente, una serie de respiraciones conscientes, bien hechas, etcétera, ¿sí? Una energía emocional negativa. Las respiraciones tienen el poder
de armonizar, ¿sí?, las energías emocionales negativas para transformarlas en algo más neutro. Entonces las respiraciones van a ser fundamentales. Entonces a nuestro paciente le voy a decir, mira, empecemos por algo, no sé, por decir algo, 3 veces por día vas a hacer 23 respiraciones, 40 respiraciones, si me gusta repetir el número 40. Te vas a hacer 3 veces por día 40 respiraciones, porque más que todo siga igual, yo sé que ya esas 40 respiraciones van a ayudar emocionalmente a mi paciente. ¿Sí? Prueben ustedes, ¿sí?, de hacer 3 series de 40 respiraciones por día, y es imposible. ¿Sí? Respiraciones lentas por la nariz, costodiafragmáticas, las llaman respiraciones conscientes, estar consciente de mi respiración lo más lenta posible. Háganse 40 respiraciones 3 veces al día. Van a ver cómo en 24, 48 horas el estado de ánimo es completamente otro. Sé que la mayoría lo sabe, pero siempre está bueno recordarlo, porque finalmente uno dice, pero es re fácil. Sí, pero como siempre decimos, el Satán trabaja. Fácil el primer día, el segundo día. Hay que tener disciplina, hay que tener, como decimos siempre, Keter, ¿sí?, la autosanación. Keter es fundamental. Entonces, voy a empezar a darle respiraciones. Ahí estaría bueno que vaya alguna medicina alternativa, sí, porque fíjense, después puede ir, por ejemplo, una sesión de acupuntura. Si yo hago una sesión de acupuntura, ¿qué mundos estoy trabajando? Estoy trabajando en el mundo 1, en el primer piso, estoy trabajando en el mundo físico, porque la acupuntura trabaja con la energía, mundo físico, pero también, fíjense que si mientras mi paciente está acostado, yo le digo que haga cierto tipo de respiraciones y que se relaje, ¿sí?, voy a estar trabajando también en el mundo 2 con más fuerza. La sanación que yo le dé a esa persona va a ser mejor aprovechada. Entonces, cuando yo trabajo en ese campo, ¿sí?, en el de la energía, en el de las emociones, estoy ¿sí?, trabajando en el primero y en el segundo piso. Y acá les quiero hacer como una reflexión, porque uno se da cuenta de que la mayoría de las terapias, ¿sí?, ahí se quedaron. Ahí se quedaron. ¿Sí? Piénsenlo. Después, ¿qué hago? Fui a acupuntura y se me fue Fui a la acupuntura y se me fue el dolor. Fui a Reiki y se me fue el dolor y me mejoré y me estoy mejorando. Uno diría, ya está. Me quedo en el segundo mundo. Pero entonces es en ese momento que empieza, ¿sí?, cuando uno se adentra en el tercer mundo para saber, por más que todos los síntomas, más que todo parezca bien en el mundo físico, porque yo constato que en el mundo físico cada vez tengo menos agua, porque el mundo emocional está haciendo su trabajo, y por más que el mundo emocional siga recibiendo agua del tercer piso en el cual no tocamos todavía, yo ya sé que tengo que ir al tercer piso. Entonces, una de las cosas importantes que nos invitan las sabidurías ancestrales y nosotros que estamos acá, es empezar a bajar más los pisos anteriores, porque es lo que a mí me parece es todavía donde falta más ayuda al ser humano. Y entonces, quiero que entiendan el tercer piso al cual vamos a ir ahora. Cuando llegamos al tercer piso y abrimos la puerta, en realidad nos damos cuenta de que en el tercer piso hay una máquina. Hay una máquina que no sabemos todavía por qué, pero nos damos cuenta si la máquina aprieta botón de energía negativa, ¿sí?,
cae agua y nos enfermamos. Si la máquina aprieta el otro botón, el agua que cae no pasa nada, es un agua de luz, está todo bien o no hay agua. Entonces nos decimos, este tercer piso en realidad, acá es donde se hace la conexión. Acá es cuando se decide en qué polaridad, si quieren, va a bajar la energía. Este es el mundo de Briá, lo llaman, ¿sí? Llaman el mundo de Briá. Esa conexividad, vamos a hablar, lo que decide la polaridad lo llamaban el mundo de Briá. Ahí se crea el tipo de energía. Eso, Briá, ¿sí? El hebreo antiguo se traduce como algo así como creación, el mundo de la creación. Pero acuérdense, muy difícil una sola palabra asignársela a una palabra hebrea. Acuérdense que siempre alrededor de una palabra hebrea hay muchísimas palabras, porque son palabras mucho más fuertes energéticamente y no nos alcanza una sola palabra para describirla. Entonces, el mundo de Briá, ahí está la conectividad, ahí está si quieren, el botoncito que determina si esa energía que se va a crear es negativa o positiva. Bien. Vamos a hablar entonces ahí un poquito intrigados, cualquiera de nosotros iría al cuarto piso. Ahí en el cuarto piso, lo vamos a llamar, es el mundo en hebreo se llama el mundo de Atzilú. ¿Sí? Podría traducir como el mundo de los pensamientos, de las ideas. Se podría también traducir de esta manera. Ahí nos damos cuenta de que llegamos, ahí abrimos la puerta, vemos que en este cuarto piso es como islas flotantes, las cuales hay un rayo que se conecta. A partir de ese rayo que se conecta, de esa isla flotante sale un agua, y si ese rayo que se conectó era negativo, lo baja como negativo. Si ese rayo que se conectó es positivo, lo baja como positivo. Entonces, para que entiendan, yo sé que todavía no se entiende, ¿sí? Pero lo que nos dice entonces las sabidurías ancestrales es que en ese cuarto mundo están nuestros pensamientos, las cosas a las cuales pensamos en nuestro cotidiano. ¿Qué cosas pensamos? Hay cosas que pensamos conscientemente, hay cosas que pensamos inconscientemente. Pero, entonces, nuestro paciente del cáncer tiene cáncer. En este edificio, lo que vamos a hacer es, a ver, mire, señor o señora le decimos, yo por lo que entiendo, ¿sí? Usted tiene un cáncer, usted está teniendo emociones muy negativas. ¿Cuáles son esas emociones negativas que usted tiene? La persona, ¿qué me va a decir? Si alguno de ustedes conoce, ¿sí?, a una persona que tuvo cáncer, la conoce bien, hay que conocerla bien interiormente, de cerca. Saben que esa persona transitó muchos años, ¿sí?, emociones negativas, tristeza, odio, angustia, miedo, rencor, de venganza, ¿sí?, distintos tipos de tristeza. Entonces, a la señora le preguntamos, o al señor le decimos, bueno, sí, efectivamente, yo estoy como angustiado, y muchos años estuve angustiado. ¿Y por qué estaba angustiada, señora o señor? Y me llevaba muy mal con mi pareja, y ese tema me tenía muy mal. Entonces, durante muchos años, los últimos 10 años, yo estuve siempre o todavía estoy, siempre peleo mucho con mi pareja, o tengo problemas de dinero, ¿sí? Entonces, en nuestro cuarto piso, hay pensamientos como pareja, dinero. Otro pensamiento al cual muy seguido una persona que tiene cáncer, ¿sí?, o una persona
Y lo que hay que entender es que cuando una persona tiene esas enfermedades tan manifiestas y tan profundas, lo que nos está indicando es que esa persona estuvo transitando durante muchos años emociones negativas. Quiere decir que durante muchos años se acumuló mucha agua, porque la que bajó en forma de cáncer es un torrente de agua negativa de golpe, y toda ese agua se fue acumulando en el piso de arriba. Entonces, ahora que ya conocemos el recorrido, decimos, ok, ahora ya sé que usted estuvo angustiada, que estuvo triste, ahora yo voy a tratar de ir a la raíz. ¿Cuáles son las ideas que usted se conecta, señor o señora? Entonces la gente ahí, cuando ustedes profundizan con la gente, decís, señora, ¿qué cosa le dan tristeza, señor? O persona, ¿qué es lo que te produce tristeza? ¿Qué es lo que te produce enojo en la vida? Cuando ustedes logran que el paciente, ustedes mismos reflexionen, se da cuenta que la mayoría de la gente, esos pensamientos, son muy profundos. Hay gente que se angustia mucho ante la muerte, hay gente que se angustia mucho ante el futuro, ante la incertidumbre, hay gente que se angustia mucho por lo material, hay gente que se angustia mucho con una pareja, con un compañero. Son durante muchos años de conexión a esas ideas que han producido lo que han producido, porque el tercer mundo que es el mundo que cambia la conexión en positivo, o que no es que cambia, que determina, es el que determina si va a salir un rayo positivo al mundo de las ideas a buscar algo, si va a salir algo negativo. Ese mundo, ¿sí?, es de la percepción. Ya lo llaman el mundo don. Ya dije no. Sí, Briá, perdón. El primer mundo Asiá, el segundo Yetzirá, el tercero Briá. Briá lo podemos traducir, perdón, lo traduje mal. Briá lo traducimos como la percepción. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ante la muerte, piensen ustedes mismos, piénsense a ustedes, piensen en la muerte, piensen que se van a conectar a la idea de muerte. Piensen, ¿sí?, ¿qué les produce la muerte? ¿Les produce tranquilidad? ¿Les produce algo neutro? ¿Les produce algo desconocido, pero desconocido bueno o desconocido malo? ¿Les da un poco de miedo? Cerebralmente saben que no pasa nada, pero emocionalmente siguen conectados. Piensen en el futuro, piensen en su pareja, ¿sí?, y se van a dar cuenta de que son temas, ¿sí?, que nuestro paciente no ha podido resolver. Supongamos que el paciente estuvo mucho tiempo triste porque su pareja lo había engañado. Entonces, cada vez que se conectaba a su imagen de pareja o a esa pareja, recibía una descarga negativa porque la percepción de su pareja y de lo que había ocurrido es negativo. Y uno me dirá, claro, Dami, lo engañaron. ¿Cómo no va a ser negativo? Claro, ahora lo vamos a ver. O de la muerte, o de su jefe, o del futuro. El futuro le da miedo. Y alguien dice, Dami, claro que el futuro da miedo. ¿Cómo no te va a dar miedo el futuro? Mirá en el mundo en el que estamos. ¿Ok? Lo que yo tengo que saber es que si yo realmente, yo no digo ni que está bien ni que está mal, pero lo que yo digo es que si vos, tu paciente, realmente se quiere sanar holísticamente, del todo va a tener que modificar la percepción. Continuamos. Entonces, decíamos que en este cuarto piso está el mundo de las ideas y que comprendemos nuestro paciente, la razón del agua estuvo entrando en el primer piso de todos, que fue el que nosotros vimos, porque había una canilla abierta de emociones negativas, estaban en el segundo piso durante muchos años. Esa agua, esas emociones negativas estuvieron cayendo y se manifestó en un cáncer, y entendimos que había algunos pensamientos los cuales esta persona se conectó durante mucho tiempo con una percepción negativa de lo que allí ocurría. Fíjense que es interesante porque quiere decir que, de alguna manera, si
yo, en este momento, por ejemplo, cualquier idea, una persona que piensa, que se da cuenta como, o que tiene la sensación de que no puede manifestar dinero. Pongamos esto, una persona que tiene la sensación de que no puede manifestar dinero. Lo que esa persona, lo primero que tiene que saber es que hay un tema emocional que está presente hace bastante tiempo. Es decir, que hay un problema emocional. Tengo que identificar en mi cotidiano esas emociones, las cuales estoy hablando, cómo se manifiestan. Lo primero que tengo que hacer es identificar. Entonces, por ejemplo, Damián, siento que no se me manifiesta el dinero, entonces a veces digo, uy, ahora sí, uy, estoy triste, uy, sí, estoy enojado, uy, sí, estoy angustiado. Damián, ¿sí? me hablo a mí mismo, y digo, Damián, reconoce, ¿estás angustiado ahora? Sí, estoy angustiado. Quiere decir que es verdad, esa canilla está goteando. Me tengo que hacer el tonto. El paciente no se puede hacer el tonto. Tengo que reconocer, yo mismo tengo que reconocer. Ay, es verdad, no se me está manifestando lo que quiero que se manifieste, no quiero que me estén manifestando dinero. Ay, es verdad. Varias veces durante el día, ¿sí?, identifico esas emociones. Estoy ansioso, estoy angustiado, pero si el dinero no se manifiesta es el mismo proceso que una enfermedad. Voy y identifico. Ok, después, y para eso necesito estar tranquilo, una vez que yo, Damián, dije, uy, es verdad, acá estoy enojado, acá estoy triste, acá estoy angustiado, si prendo el noticiero, ¿sí?, pero me doy cuenta, digo, ok, bien, ya está, sí, estoy angustiado. Damián, hacé un esfuerzo más. ¿Qué estabas pensando? Y es lo que hace poco llaman como tenés que conectar más allá de las distracciones que tenés en tu cotidiano, porque te cuesta, no, estoy preocupado por el dólar. Pará, ¿es por el dólar? Pará. No, en realidad no es por el dólar, en realidad es porque tengo miedo de que no me alcance. Ah, ok, conectate. ¿El futuro te da miedo? Bien, ahí está. ¿Y lo identificaste? ¿Sí? Mi pareja, dinero, incertidumbre, ¿dónde está en mi cotidiano? Sí, bien. Una vez que me conecté, ¿sí?, una vez que identifiqué esos pensamientos, ahora digo, bueno, Dami, wow. A la máquina, respirá, que te acabas de dar cuenta que el futuro te tiene preocupado y te tiene angustiado. ¿Cómo voy a trabajar eso? ¿Sí? ¿Cómo se trabaja el mundo de la percepción? ¿Cómo hago para cambiar? ¿Cómo hago para cambiar mi percepción de algo? Imagínense, pienso en el presidente argentino, tengo una percepción negativa. Cualquiera de los presidentes, los cuales yo piense, ¿sí?, una percepción negativa. No, tengo percepción, me da miedo la muerte. ¿Cómo hago para cambiar la percepción que tengo sobre la muerte? ¿Cómo hago para cambiar la percepción que tengo sobre mi pareja, sobre mi jefe, sobre la vida? La vida me parece injusta. ¿Cómo hago para cambiar la percepción? Y ahí es donde entramos en un sentido clave, una terapia. Si uno quiere ser un terapeuta holístico o uno se quiere sanar holísticamente, es que tarde o temprano voy a tener que trabajar sobre mi percepción de las cosas. Tengo una mala noticia y una buena noticia. Si algunos de ustedes son terapeutas, quieren lograr tener logros, y lograr tener logros sobre la percepción que tienen sus pacientes de las cosas a las cuales se conectan, les resulta algo negativo, tienen que poder hacer ustedes también. Hay que poder hacerlo. Yo no le puedo hacer a alguien, no le puedo transmitir a alguien que tenga una percepción, logre una transformación de la percepción de las cosas si yo mismo no lo hago. Tengo que estar atento y eso siempre decimos que la sanación es un proceso de autoconocimiento. Si la persona no identifica sus emociones o no se hace cargo de que está emocionalmente, estamos trabados ahí, lo único que vamos a poder hacer es trabajar en el nivel 2 o 1, no va a ser algo holístico. Pero si yo realmente quiero poder sanarme, yo realmente quiero poder sanarme, sanar a alguien, tengo que ir a buscar, ¿sí?, los pensamientos los cuales me conecto y empezar a modificar la percepción. Y ahí entramos en más sutil, porque ahora, ¿sí?,
trabajar la percepción de las cosas, trabajar la percepción del prójimo. ¿Cómo hago para dejar de ver al prójimo como algo peligroso, como algo de lo que me tengo que cuidar? ¿Cómo hago para trabajar eso de la vida, del encierro, del COVID? ¿Cómo hago para cambiar mi percepción de eso? Tengo que trabajar en el mundo de Briá. Y eso nos lo dicen la Cábala, ¿sí? Dicen que para poder trabajar la percepción la tengo que situar. Fíjense lo cirujano, la metafísica que son las sabidurías ancestrales. Dicen, mirá, es difícil porque es energía, pero te voy a contar dónde está tu percepción. Tu percepción de las cosas encuentra lo que los hebreos llaman la Neshemá, la parte más elevada del alma. Ah, ¿cómo, Dami? ¿Me estás diciendo que el alma tiene diferentes partes? Sí, tiene partes más densas y partes más sutiles. La percepción se encuentra en la parte más sutil del alma. Y yo no trabajo conscientemente la parte más sutil del alma, voy a poder cambiar mi percepción de la vida. No, ni que está bien ni que está mal, depende. Si alguien dice, no, me quiero sanar, entonces voy a tener que cambiar mi percepción de las cosas. Si no, estoy condenado a trabajar solamente en el mundo emocional, pero voy a tener que estar todo el tiempo trabajando ahí, etcétera, etcétera, hasta que yo pueda cambiar eso. Entonces, la percepción está, dijimos, en la parte de la Neshemá. Y la Neshemá se trabaja, como siempre lo decimos, ¿sí? Se trabaja en las sabidurías ancestrales. Porque esto es lo que nos cuenta. Fíjense que algún día, en el Nuevo Testamento, está muy claro cómo. Fíjense que es interesante que en el Nuevo Testamento aparece mucho el concepto de demonios. Van a ver que si ustedes leen el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que en el Nuevo Testamento la palabra demonio aparece mucho más. De repente, fíjense que en el Antiguo Testamento, fíjense que casi nunca hablan de que la gente exorcizaba demonios, de que Moisés exorcizaba demonios, de que Abraham también lo hacía. Es como que no hablan de la oscuridad, aparecen algunos demonios, pero a partir del Nuevo Testamento, ahora presten la atención, empieza directamente diciendo, y Jesús sacaba demonios, sí, como lo dan por hecho. Bien. Un código cabalístico muy importante en el Nuevo Testamento es que los demonios representan los pensamientos. Pensé que los pensamientos negativos son como demonios internos que nosotros tenemos. Y que eso es lo que nos llama siempre, y eso es lo que tenemos que exorcizar. Nuestro gran tema en la vida, nuestro gran tema en la vida, es modificar nuestros pensamientos. Que si no modifico nuestros pensamientos me quedo trabajando en los niveles del piso 2, 3. Pero modificar los pensamientos es realmente lo que va a hacer que mi realidad cambie. Simplemente, por supuesto que estamos entre seres humanos y somos perfectos. Siempre vamos a tener momentos en que Damián está angustiado, o que Damián pensó mal del futuro o del prójimo. Somos seres humanos, pero por lo menos estar consciente de lo que es lo que estamos produciendo con esos pensamientos. ¿Sí? Reconocer, acuérdense el otro código cabalístico, nombrar los animales interiores quiere decir reconocer que tengo esos pensamientos y trabajar. Y las sabidurías ancestrales, ¿sí? Cuando están pronunciadas al lado de la Ejad, para el lado de la unicidad, cuando no hay un interés así como mezquino, religioso, dentro de la sabiduría ancestral, trabajamos permanentemente la percepción. Y tenemos otro dato importante, que en la Cábala nos dicen que la Neshemá, donde vive la percepción, también a su vez, como dice Crayon, ¿sí? La multidimensionalidad no existe en cajas separadas, que la Neshemá es la parte más elevada, pero es una caja separada. No, a la vez,
A la vez, yo, el gran trabajo que puedo hacer por mi percepción es, por un lado, trabajar las sabidurías ancestrales, trabajar a nivel de metafísica, pero otra cosa que cambia la percepción, ¿sí? Cuando cambio también y trabajo las otras dos partes del alma. Si yo trabajo la parte física, y trabajo la parte emocional, también estoy cambiando la percepción de las cosas. ¿Sí? Fíjense, cuando una persona se siente bien, cuando come sano, respira, a veces el futuro no le parece tan negativo. O su pareja no le parece tan negativa, o la vida no le parece tan negativa. ¿Por qué? Porque está trabajando, ¿sí? Está reforzando otras dos partes del alma que ayudan a la Neshama, ayudan a la percepción a cambiar. Pero cuando yo, por ejemplo, esta persona que tiene cáncer, ¿sí? La percepción del futuro, la percepción del marido, la percepción de la vida, ha generado, siempre que se conectaba a esas islas, a esos pensamientos, ¿sí? Se conectaba mal. Entonces, la tenemos que hacer cambiar. ¿Cómo la hacemos cambiar? Entonces, hay muchas maneras. Hay algunos que trabajan en programaciones neurolingüísticas. Hay otros que se cambian el nombre. Hay otras personas que estudian mucho el taoísmo, las sabidurías ancestrales, el sufismo. Cuando uno las estudia y las trata de vivir, ¿sí? Ayuda muchísimo a cambiar la percepción. Cuando uno empieza a ver al ser humano, a nuestro prójimo, como un hermano que también sufre como sufrimos nosotros, la percepción del prójimo también. Cuando aprendemos a vernos, ¿sí? Más me conozco a mí mismo, eso te invitan las sabidurías ancestrales. Las sabidurías ancestrales te invitan a que te conozcas a vos mismo, pero que te conozcas desde tu alma. A las sabidurías ancestrales no le interesan si Damián es, no sé, es docente, es cabalístico, es marido, lo que sea. Las sabidurías ancestrales lo que le interesa es que Damián conozca su alma, se conozca interiormente. Porque solamente cuando yo me empiezo a conocer interiormente, ese proceso de autoconocimiento es lo que me permite después cambiar mi percepción de las cosas. Si yo aprendo a través del taoísmo vivir el momento presente, lo que llaman el momento zen, ¿sí? Es decir, que tratar de entender que si yo logro concentrarme en el aquí y en el ahora y decir, hoy, Dami, hoy, 11 del 11, ¿sí? ¿Falta algo? Hoy, no sé mañana. Hoy, ¿te falta algo? No, no me falta nada. Entonces, viví ese momento. Eso es lo que te invita a todo lo que es el taoísmo, el movimiento zen. Es decir, hay siempre un ejemplo en el movimiento zen que es agarrar una escoba y mientras hago mis tareas diarias, agarrar una escoba, empezar a meditar mientras paso la escoba, empezar a respirar. Simplemente poder disfrutar y poder vivir el momento aquí y ahora, estar barriendo. Eso se dice que el encontrar ese estado, ¿sí? Donde la vida no me parece, estoy tan concentrado en el aquí y en el ahora que logro desconectarme de la idea del futuro. También ayudo, por lo menos, si no logré cambiar esa idea del futuro, y por lo menos disminuyo la cantidad de pensamientos sobre el futuro. Eso también es importante. Fíjense otra cosa. Otro día los que ya vinieron a las clases de abundancia, pero lo hemos hablado, ¿sí? En los videos, en las transmisiones, dijimos que el perdón está muy asociado a la sensación o no de abundancia. El perdón en nuestra vida es una cosa que está muy asociado a la abundancia. ¿Por qué? Habíamos explicado que el perdón es lo que hace armonizar la relación con alguien, sobre todo dentro de nuestro grupo álmico, y eso destraba muchísimo nuestro chakra sexual. Fíjense cómo funciona el perdón. ¿Cómo logro manifestar una energía de perdón? Hago el mismo ejemplo. Supongamos que me cuesta perdonar a mi padre. Me cuesta. Cada vez que me conecto a la imagen de mi padre,
como una descarga ahí negativa. Una de las cosas es que puedo lograr desconectarme lo menos posible a la imagen de mi padre o a la idea de mi padre, pero lo ideal sería que cuando me conecte deje de sentir ese cortocircuito. Entonces, el perdón se manifiesta de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para que el perdón se pueda manifestar en el mundo físico, tengo que hacer un trabajo de pensamientos, lograr esa emoción tan o negativa, emoción de paz, emoción de tranquilidad, emoción de neutralidad, ¿sí? Pero de verdad, pacífica, compasiva, y ahí recién con esa energía se va a manifestar en mí la energía del perdón. Si yo digo el Ho'oponopono con mi papá, mi mamá, con quien tengo un problema o con un hermano, pero la emoción sigue siendo de rencor, de dolor, de indiferencia, la energía que estoy buscando del perdón no se va a manifestar. Porque para que se manifieste la bendición de la abundancia que se manifiesta con la energía del perdón, realmente tengo que lograr no haya más agua o que haya la menor cantidad, que haya cambiado mi percepción. Si yo no cambio la percepción que tengo de mi papá, de mi pareja, no hay perdón que pueda manifestarse en el mundo físico. ¿Entendiendo? Si esto es para la gente, a menos que usted me diga, no, Dami, es una formalidad. Bueno, sí es una formalidad, pero si de verdad analicen dónde está esa emoción, con quién es ese pensamiento, o ayuden a su paciente a buscar cuál es el pensamiento que me tortura durante el día, van a encontrar el origen de esa dolencia y cómo lo van a cambiar. Hay veces que para poder cambiar la percepción de algo, me tengo que alejar de ese algo. Para que pueda cambiar la percepción, a veces yo mismo tengo que buscar, lo tengo que trabajar, ¿sí? Muchas veces para poder cambiar la percepción que tengo sobre gente de mi familia, hay veces que tengo que tomar distancia de mi familia. Pero lo que tengo que hacer es no hacerme el tonto, me alejé, ok, estoy más tranquilo, pero ahora cada vez que me conecto, ¿qué energía siento esa persona con la cual tenía conflicto? El perdón es una gran herramienta de sanación, porque el perdón decíamos que es una herramienta de abundancia, y yo no puedo sentirme en abundancia si no estoy bien de salud. Que la abundancia, parte de la abundancia tiene que ver con nuestro estado físico, emocional, etc. Piénsenlo para cualquier cosa que ustedes quieren que se manifieste en su vida. Piensen si pudieron localizar los 4 mundos, si pudieron localizar en qué etapa, en cuál de los pisos, cómo está el piso respecto a esa manifestación. ¿Qué quieren que se manifieste? ¿Un viaje? ¿Cómo están las emociones respecto a eso? ¿Qué quieren que se le manifieste? ¿Una mudanza? Lo que quieran, ¿sí? Busquen el origen, cambien la percepción de lo que está originando el descontento que tienen respecto a una manifestación, va a poder cambiar eso. Ubiquen, no se hagan los tontos, y yo tampoco hay que hacerse los tontos, que nuestro paciente no se haga los tontos. ¿Sí? ¿Dónde está? Sí, emoción, 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 ya las identifico en mi cotidiano.